imposible no comparar con la entrevista de Nahir, que ha sido todo este tiempo, en los últimos días, muy conversada, ¿no? Muchas coincidencias muy fuertes, dos jóvenes, muy jóvenes, condenados a perpetua, y una misma manera de declarar en determinadas preguntas, ¿no? Bastantes actitudes parecidas. Vamos a analizar esto a fondo, pero primero vamos a desglosar un poquito lo que fue esta entrevista de Thompson anoche, que sorprendió, ¿no? Sí. A mí particularmente me puso mal en algunos aspectos. Él hace como un raconto en esta entrevista extemporánea, quizás. Sí. La tendría que haber, digo, no extemporánea en la entrevista, sino en el momento en el que él decide hablar, el momento judicial en el que él decide hablar. Lo hace cuando ya prácticamente tiene todas las cartas jugadas. Él cuenta lo que hicieron hasta llegar al momento del crimen de Fernando. Y en el momento de contar lo que pasó en el crimen de Fernando, así como Nahir a vos te dijo, yo estaba en shock y no me acuerdo qué pasó, él dice, yo empecé a pegar patadas al aire sin ver a dónde. Eso es lo más extraño de todo. Nadie empieza a pegar patadas sin saber a dónde, menos si sabemos que en la cara de Fernando estaba la suela de la zapatilla de Thompson. Terrible. Por eso digo que en muchos aspectos a mí por lo menos me puse en el lugar de los padres de Fernando, ¿no? Escuchando anoche esa entrevista, y me parece que hay mucho por analizar de las personalidades también, ¿no? De la manera en que declaran. Vamos primero con un informe de lo que fue la entrevista y vamos a desglosarla y luego vamos a comparar con Nahir. Adelante. Máximo Thompson habló y rompió el pacto de silencio. El joven rugbyer condenado a cadena perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa dio una entrevista por primera vez desde la cárcel, contando su versión del asesinato que conmovió al país. Lo hizo en Telenoche. No es lindo, pero es lo que pasa hoy en día. Vos salís al boliche y hay muchas peleas fuera del boliche. Y en ese momento uno piensa, bueno, o aprendés o no, o te van a pasar por arriba. Uno cree que, claro, necesita algo para terminar con la vida de alguien. Uno no siente que con las manos, con el cuerpo puede llegar a cierto extremo. No es algo que tuve presente en algún momento. En el verano del 2020, Fernando Báez Sosa, de 19 años, fue a bailar al boliche Le Brick en Villa Gesell. Luego de una pelea que siguió a la salida del mismo, un grupo de jóvenes lo golpeó salvajemente, provocándole la muerte. En febrero del año 2023, 5 de estos jóvenes fueron declarados culpables y condenados a la máxima pena. Entre ellos, el supuesto líder del grupo, Máximo Thompson. Pero algo se rompió en los últimos meses. El tácito pacto de silencio entre los rugbyers condenados, que ahora Thompson rompió para siempre. ¿Quién le había pegado a Matías Benicelli? En ese momento yo no sabía, desconocía. Después me enteré que había sido Fernando el que le había pegado a él. Fernando Báez Sosa le pegó a Benicelli. ¿Y por qué le había pegado? Y después me enteré que era porque Matías estaba separando a él, lo estaba separando, y cuando le puso la mano en el pecho se ve que se había sentido amenazado o algo y le pegó una piña en la frente. Pero a mí me pusieron como que yo me peleé dentro del boliche y yo nunca me peleé dentro del boliche. ¿Quién le pega la primera piña a Fernando? Enzo. ¿Y por qué le pega? Porque era el que le había pegado a Matías. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Yo me acuerdo que siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas. Thompson modificó su estrategia en los últimos tiempos, cambió a su abogado, quiere volver a declarar, que se haga un nuevo juicio, y ahora habla con la prensa, acusando a sus ex compañeros de haber empezado la pelea y darle el golpe letal a Fernando. ¿Nueva estrategia o fue obligado al silencio en el juicio? Además, en otro pasaje de la entrevista, dijo que reza por Fernando todas las noches. Hasta se mostró emocionado y lloró durante la entrevista. Yo estuve ahí, sí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así. Es difícil, porque también es un cargo de conciencia importante. Porque cuando uno no lo busca, no se lo espera. No espera las consecuencias, estas consecuencias.
Luego del reportaje, se disparó la polémica en el caso nuevamente, ya que los padres de Fernando calificaron como circo mediático a la entrevista de Rolando Barbano. ¿Sirve de algo lo que diga Thompson? ¿Por qué acusa a sus amigos? ¿Es el fin del pacto de silencio entre ellos? Bueno, mucho para comentar, ¿no? En principio, destacar periodísticamente el valor de esta entrevista, felicitar a Barbano, que luego tenemos una entrevista con él. Y después, ¿qué sensación te quedó? Que es todo estrategia. Es todo estrategia, Es todo exactamente. estrategia. Que hay algunos puntos particulares que forman parte de la estrategia. Que, por ejemplo, cuando él habla... No estoy de acuerdo. Bien, ahora lo debatimos, pero vamos a desandar los puntos. Sí, desandemos y luego debatimos, Doc. Cuando él habla de no teníamos intención, es parte de la estrategia. Porque ¿cómo se lo jugó a ellos? Con la intención de matarlo, hasta con un plan de matarlo. Exacto, la premeditación. ¿Dónde hace mella Thompson? En que estaban muy borrachos. Vos si estás muy borracho no podés pergeniar un plan para poder matarlo a Fernando. A ellos se los acusó de tener un plan para matar a Fernando. Él menciona a 3 personas. Sí. No es casualidad quienes menciona y ahora le vamos a explicar por qué. Y lo que te decía recién, cuando él entra tirando patadas sin ver a dónde, es muy lábil esa explicación, porque no eran patadas sin saber a dónde, eran patadas que fueron a la cabeza de Fernando. De hecho, él inculpa a otra persona por darle esa patada Ciro Pertossi también. De la primera trompada. Ciro Pertossi. Claro, sí. no puede explicar cómo, si él estaba tirando patadas al aire sin ver a dónde, la suela de su zapatilla queda impregnada en la cara de Fernando. No lo puede explicar. ¿Por qué ahora, no? ¿Por Bueno, el cambio de defensa? Por el cambio de defensa. ¿Pero cuál es la intención, digamos? ¿Que se haga otro juicio? ¿Que se revierta? Sí, por supuesto, que se revierta. Que realmente es insólito, ¿no? Que la tendencia en la justicia ahora sea que se reviertan los fallos que ya están dados, ¿no? Es que la intención de ellos es que se revierta. La intención de ellos es... Que se hagan los agravantes. Claro, que quede un homicidio simple. Claro. Un homicidio simple o un homicidio en riña. ¿Le crees el arrepentimiento? A mí lo que me da la sensación de que esas lágrimas, es una sensación personal, pero son lágrimas por lo que está viviendo él. Absolutamente de acuerdo. Por él saber que va a estar preso hasta que tenga 60 años. Por lo que le está pasando a él. No por lo que le pasó a Fernando. Es una sensación. Más allá de que, por supuesto, debe tener su cargo de conciencia, ¿no? Pero es un dolor que tiene más que ver con él y con lo que él está viviendo que con lo que sucedió, ¿no? Y no noté, ahora lo vamos a analizar, como la verdadera, hacerse cargo de la responsabilidad, ¿no? De su parte, de haber colaborado en esto que sucedió. Le pegamos, y hay otra parte muy importante donde él dice, yo no tenía la conciencia o no tenía la sabiduría o la sapiencia de que pegándole a alguien lo podía matar. Él dice, yo antes pensaba que para matar a alguien le tenía que pegar un botellazo, darle con un cuchillo, un piedrazo. No sabía que era yo pegándole una patada que lo podía llegar a matar. No tomé conciencia de que podía matarlo. Eso es muy curioso. Después hay otra parte donde Thompson dice, entre otras cosas, que cuando ellos iban a bailar a los boliches de Zárate, casi que iban a una guerra, donde ellos salían y sí o sí te tenías que pelear. Que había cascotazos, botellazos, cuchillazos y que sí o sí te tenías que pelear para sobrevivir. Lo cual, claramente, es mentira. Si vos estás en un boliche y no te querés pelear, te vas para el otro lado y no te peleás. Totalmente. Lo que no dice Thompson es que a ellos les gustaba pelear. Él habla más como de un contexto de violencia que incita a la violencia. ¿Y sabes por qué les gustaba pelear, Mariana? Porque ganaban. Claro. A ninguno de nosotros nos gusta jugar un juego que perdemos todos los sábados, todos los domingos, todos los días. Ellos les gustaba salir a pelear porque ganaban, porque tenían una masa corporal mucho más grande que la del resto. Y decir que Fernando tira la primera piña dentro del boliche, ¿no? Algo que introdujo nuevo. Y que no hay pruebas, además. Y que no hay pruebas y que por qué no se dijo esto en el juicio también, ¿no es cierto? Absolutamente, no hay pruebas de eso. Él da una versión que incluso... Y aparte por la personalidad de Fernando, que ya conocimos, que es como impensable. Otro Fernando. Otro Fernando. Otro Fernando eso que no es se ofensivo. condice. En ese sentido me pareció muy tremendo para los padres de encima tener que ver o sea, hubiera preferido ver a un Thompson arrepentido, pidiendo perdón realmente, haciéndose cargo de lo que sucedió, lamentando su perpetua, pidiendo que se revea, lo que fuera, ¿no? Pero haciéndose cargo, ¿no? Haciéndose cargo. No se hace cargo, sí de haber pegado. Sí. No de... Pero al aire. Pero al aire.
aire. Y para Que se le defender pegó, amigos. pero al aire. Y para defender amigos, porque estaban mis amigos ahí metidos, porque también dice que él no fue el primero en entrar ahí, sino que vio que Y se estaban ¿te pegando. diste cuenta de algo? Siempre está de espaldas él. Él dice, yo estoy de espaldas, agarrado a la barra, alguien me choca de Es atrás, verdad, él me no doy ve nada. vuelta, no veo nada. Estoy afuera, en la parte de afuera, estoy de espalda y a mi espalda se empiezan a agarrar a piñas, yo me doy vuelta. Él siempre está de espaldas. Sinceramente, ahora, D'Alessandro no coincide conmigo, a mí me parece que hay mucho de estrategia en esta nota. Sí, y cuando que veamos no lo va a ayudar la entrevista de demasiado. Nahir y comparemos, esto de la estrategia me parece que aparece con más claridad Hay también. muchas similitudes en la entrevista que le hiciste vos, Mariana, a Nahir y en esta a Thompson. Sí. Primero porque son dos personas, dos asesinos. Muy jóvenes. Muy jóvenes, que mataron a otras personas igual de jóvenes que ellos. Los dos tienen una perpetua sobre sus espaldas. Los dos deciden dar una entrevista tiempo después. Y la manera en la cual... Y los dos le ellos echan la defienden- culpa a su primer defensor, Le ¿no? echan la culpa a su primer defensor, le echan la culpa a otras personas. Los dos dicen que piensan mucho en la persona que mataron. No dudo de eso. ¿Te acordás que Nahir a vos te contó y te dijo, yo pienso mucho en Fernando? Thompson ayer dijo que él se va a dormir pensando en Fernando. Que reza por él. dijo. Que reza por él. Hay muchas similitudes que ahora las vamos a decir. ¿Puedo hacer una pregunta Sí. respecto a esto? Cuando vos hablas de estrategia, es un abogado que se sienta, en este caso con Thompson, y le dice, todas estas son las posibles preguntas, ¿vamos a ensayar las posibles respuestas? Hay, a ver, el abogado de Soneto, Sí. conocido nuestro. Porque si no es como mucho más siniestro de lo Es que... un abogado, perdón, hoy del poder, porque es el abogado en muchas causas del presidente de la Nación. Recordemos esto, por Sí, favor. Digo, fue candidato para a vicegobernador, contextualizar- el abogado fue candidato a vicegobernador de la provincia. Además, Pero eso no, en la Claro, justicia- exactamente. En la justicia no significa nada, ¿eh? No, bueno. Porque si algo que no hace mi ley es Bueno, ahí toquetear la estás justicia. vos me estás queriendo contar ahí, Alessandro, que la justicia es inmune al poder político. Y lamentablemente no lo es. es así. Lamentablemente no lo es. Lo hemos comprobado. No con este gobierno. Muchísimas Bueno, no casos. estaría en condiciones de afirmarlo. Porque además está defendiendo a este sujeto, a este varón, cuando en redes sociales hoy vive vanagloriándose de Mariana, me lo dijo a mí, me respondió a mí en un tuit, que los homosexuales tenemos que curarnos. Ustedes van a decir, El abogado. están mezclando todo. Sí. Están mezclando- no estoy mezclando todo. Estoy Todo tiene trazando que un ver perfil con de todo. defensor. Exactamente. Este sujeto hoy se vanagloria y nos dice abiertamente a quienes somos homosexuales que nos tenemos que curar y que el gobierno se va a encargar, el gobierno ¿Iniciaste habla en nombre del una gobierno causa de cargar, judicial? de curarnos. ¿eh? ¿Iniciaste una causa judicial por eso? En breve, lo que quiero decir, no importa mi causa, porque no me defiendo No, a mí no, mismo, no, pero defiendo el a perfil muchos. que estás Lo que quiero decir haciendo. es que es muy importante tener en cuenta quién es el defensor de Thompson. ¿Quién está aconsejando a Thompson, Claro. no? Ahora seguimos con el debate y les quiero contar que estamos en Villa Gesell. Cosca está con nuestro móvil allí, justamente donde está Lebric, este boliche, ¿no? Que fue donde se inició todo este desastre. ¿Cómo estás, Cosca? ¿Qué tal, Mariana? Equipo, buenas tardes para ustedes. Desde el 18 de enero del 2020 este lugar se encuentra totalmente cerrado después de lo que fue el asesinato aquí en las inmediaciones de Fernando Báez Sosa. Hay algo que es cierto, las declaraciones de Thompson, por lo menos en los medios de comunicación, y si así lo requiere la justicia, puede cambiar. Lo que no puede cambiar es la cantidad de datos certeros que tuvo la justicia a lo largo del juicio y que con el registro de todas las cámaras de seguridad, tanto del boliche como de los comercios de afuera, como de los domos que pertenecen al municipio y sumado a los registros fílmicos de los celulares, se ha podido determinar una cronología exacta, minuto a minuto, de lo que sucedió aquel 18 de enero del 2020, comenzando, Mariana, desde el horario de las 4:32 de la mañana. Exacto. Ese es el horario en el cual la seguridad decide sacar tanto al grupo de amigos de Fernando como al grupo de Máximo Thompson, mediáticamente llamado los Rugbyers. Datos importantes. Con una cuestión de protocolo, Fernando Báez Sosa sale directamente por la puerta principal, mientras que el otro grupo lo hace a través de las dos salidas laterales. Allí la reconocida imagen que pasa Máximo Thompson, agarrado por parte de la seguridad, recorriendo lo que sería Exacto. parte de una cocina. Una vez allí afuera pasan tan solo 8 minutos desde que son extraídos del local baileable para que comiencen a las 4:41 la paliza Cosca. mortal a Fernando Báez Sosa, que se da directamente aquí enfrente. Sí, chicos, los A escucho. ver, Buenas tardes. Él está, según la versión de Thompson, no cruce, para un segundito, no cruce, quédense un Sí. segundito. Ok. Según lo que dice Thompson, él está a la bajada del camino de la cocina, que Sí. recién nos estaba mostrando. Es como una rampa, Ezequiel, ¿no? como Sí, una rampa, sí. Pasillo largo. de espalda.
De espalda. O sea, él está de espalda. Ahí, donde están esas plantas crecidas. ¿Está abierto el boliche o cerró? Cerró. Cerró, ¿no? Está cerrado desde aquel momento. Él sí. está de espalda, ahí donde está la cámara. Ahí. Hasta ahí él está de espalda. Y en la vereda se está dando una pelea entre sus amigos, ahí donde nos muestra Ezequiel, entre sus amigos y otro grupo. Otro grupo. Que él estaba de espaldas a esa situación. Nada que ver con Fernando esa pelea. Nada o sea, donde había posibilidad se peleaban. Que sí, le gustaba. Claro. Pero ¿sabes por qué? Salieron y ya se agarraron con otro grupo. Ganaban. Por Claro. eso, porque le gustaba. Ahí lo que hace Thompson es volver con sus amigos y uno de ellos, Matías Benicelli, creo si no me equivoco, es el que dice, ahí está el que me pegó. Sí. Señalando a Fernando que ahora sí, Cosca, estaba enfrente. Exacto. En la heladería. Él Claro, porque tomando un helado. Fernando... Tomando Sí, un exacto. helado. En la heladería Ay, estaba. ¿se acuerdan de eso? Sí, mira, Dios Fernando mío. había salido del boliche, lo había sacado de la seguridad y claro, ya se había desentendido de esta situación y ahí se muestra un poco cómo eran las personalidades, que es muy importante a la hora de analizar también este caso y sobre todo por las declaraciones de Máximo Thompson. Aquí en este local, que ahora funciona una mueblería, había lo que se llamaba un kiosco inteligente, nos contaban los vecinos, que tenía una despensa de helados. Fernando Báez Sosa, en esos 8 minutos que suceden entre que lo extraen del boliche y entre que los rugbyers lo reconocen de alguna manera y empiezan a pegarle en primer lugar a espaldas, y eso también lo vamos a charlar en algún momento, en esos 8 minutos Fernando estuvo acá, en este local, pidiendo el helado y después se mantiene en toda esta zona junto a sus amigos. Es en ese momento donde es divisado, donde es señalado y donde vienen a atacarlo entre varias personas a este punto que hoy se ha convertido en un santuario de Fernando Báez Sosa, donde los amigos, vecinos y conocidos han dejado absolutamente el recuerdo por lo que ha sucedido. Mira, no sabía que eso está, hay, qué fuerte, ¿eh? Mira cómo la gente Sí, claro. sigue dejando ahí detalles, ¿no? Demostraciones de La amor. noche Ahora, para ¿cuándo? siempre en Villa Gesell, Mariana. Seguro. Pero para siempre. Ya los jóvenes casi no van. Ahora, perdón, imaginémonos la escena ahora que tenemos la imagen ahí. Está Fernando parado, ¿sí? Viene la primera piña, Sí. ¿sí? Que entiendo que es de Enzo Comelli, el que le da la primera piña. Sí, así lo dice. Así lo dice, por lo menos así lo dice Thompson. Sí. Así lo dice Thompson. Ahí. Empieza a ver el tumulto que estamos viendo en las imágenes de la derecha. Exactamente. Y en el medio de ese contexto aparece Thompson, según sus propias palabras en la entrevista que ahora vamos a ver, tirando patadas al aire. Exacto. Que alguien me explique cómo tira patadas al aire y son tan certeras que le dan a la cabeza de Fernando. Él también la dice que en huella. un momento Claro. dijo que está comprobado, que eso me pareció rarísimo que lo diga, que no había sido su calzado. No, No, que no había sido esa patada la que terminó con la vida de Fernando. Eso es lo que dice él. Sí. No fue Porque esa bien patada. dijo recién Martín que hay, además de sacar la causal de premeditación, que es la más difícil de probar hasta ahora en el juicio, Sí. el tema de convertirlo en una riña. Claro. Porque cuando pasa una riña, hay un grupo que se pelea y no se sabe a ciencia cierta ¿Quién golpea a quién? fue el que ¿Quién lo fue la- Pero mató. acá no era eso, ¿Cuál es porque la acá era un partida? chico No, tirado en el piso y todavía gente la pegándole. investigación, no sé quién dijo, creo que Cosca recién, o Martín dijo que había una investigación muy detallada sobre la forma en que se desarrolló la pelea. Y es cierto, pero no es tan sustancioso el fallo sobre el momento o la persona que efectivamente mató a Báez Sosa. Y es por esa rendija que se mete. Pero para la justicia Oneto. sí. No, no. Ahí ver. tienes una condena, tienes una confirmación de No casación. tenés, pero no tenés, fíjate que tenés 5 personas condenadas a perpetua. Es Sí. decir, no tenés la persona que lo mató. Porque si se tuviera la persona que exactamente lo mató, distinto hubiese sido la suerte de los otros 4. Claro, pero Por eso, cuando el planteo- son 5 personas pegándole de manera sistemática, pareja, Brutal. ¿no? Y brutal. Tenés que saber Es difícil porque es una sumatoria de golpes lo que termina matando a Fernando, no un solo Parece golpe. lo homicidio en riña. Es una riña. Es una riña. Justamente. Y hay otro Es dato. lo que dicen, es difícil porque es una riña. Pero perdóname, una riña no implica que hay 2 grupos peleándose. Acá había una No, persona tirada en el piso. No, una persona contra 5 es riña, igual. La tendencia, hay un error en la gente en creer que riña cuando pelean 5 contra 5. Pero es que Fernando no estaba peleando. Es cuando no se puede determinar. No, había una pero pelea. hay una, pero, sí, Había una claro, pelea. había una pelea y se ve. Pero las imágenes se ven claramente lo que dice Mariana, ¿no? Es lo que vimos todos. Claro, él Como estaba una persona sentado que y no le fueron a puede- pegar. La pelea fue ¿Cómo se despareja, que es lo configura la riña? que Tengo que entender. estos 8 tipos son unos animales.
Y tal vez unos hijos de puta no significa que no sea una riña, porque al que mata en riña... Pero si la pelea fue adentro del Siempre. boliche, ¿qué pasa si hay una persona sentada en la calle? Perdón, hay una persona sentada en la calle, olvídate de la Y vienen pelea 5 y le previa. pegan. Vienen 5 y le empiezan a Eso pegar. no es riña. Eso es homicidio. Y bueno, pero a ver, la riña podría haber sido adentro del boliche si realmente Fernando había pegado. Levanta la mano. Otras personas Porque quería que no le pegaran pero más. no en un importa, momento él- pero eso ya, a ver, Bueno, cuando... está bien, no estamos escuchando a Alessandro haciendo de abogado del diablo, digamos, por decirlo de alguna La manera. definición de riña es pelea entre dos grupos, aunque sea 1 contra 5. Si hay pelea, hay riña. Y entonces, después habrá que medir si efectivamente... Porque no hay riña cuando se ve que hay uno que mató. Pero perdón, Pero Fernando no se defendió. Pero no hay... sea así, es catastrófico. Pues si la riña está Terrible. compuesta por una mujer, por ejemplo, imaginemos esa situación, y 5 hombres. Claro. Para el sistema judicial, esa mujer está en igualdad de condiciones Aunque que te los estés 5 hombres. defendiendo, A ver, porque se está defendiendo, poniendo los Protección brazos. especial. Bueno, A ver, acá lo que hay que decir, yo no coincido plenamente con lo de Alessandro, pero sí ¿Quiere que le lea el artículo del código? Sí, Para que dale. sea más fácil. Así vamos aprendiendo. A mí igual, digamos, yo como no sé de derecho realmente, ¿no? Como espectadora de todo esto, digo, ¿hasta dónde se revisan las condenas? ¿Cuántas veces hay que hacer un juicio sobre algo que ya está conversado, no? Se habla del doble conforme, esta sentencia ya tiene doble conforme dentro de lo que es el sistema ordinario. Es decir, recursos ordinarios solo doble conforme. Sentencia y una Casación. cámara. O en este caso, En como este es caso, colegiado, casación. Ese es el doble conforme de recursos ordinarios. Después están los recursos extraordinarios, aquellos que no siguen la apelación normal, sino que se refieren a violación de garantías constitucionales. Para eso está el Superior Tribunal de la provincia, que es la Suprema Corte de la provincia, y la Corte Suprema de la Nación. Ok, o sea que podría 4 suceder que se instancias. revise esta condena. Por supuesto, porque ahora hay casación... Y esa es la razón por la cual llamamos Lo revisa estratégica otra sala esta de entrevista, porque la única, o sea, no es que, que la intención de Thompson era salir y contar muchas cosas que no pudo decir en su momento, y Está claro, la intención es que le revisen su condena. A Thompson es una locura lo que pasó en este expediente. Quiero decirle que yo estuve a favor, e incluso acompañé este juicio, fui hasta Dolores. Pero es una locura lo que pasó con estos muchachos, que siempre nos llama la atención porque son 8 chetos matando a un pobre. Siempre hay que tener presente. Llama la atención inmediatamente. Nosotros siempre estamos pensando al revés. Son 8 personas desclasadas que no tienen una vida por delante y matan a un pobre tipo que iba a laburar. Pero este crimen logró Este es al la revés. sensibilidad social que logró porque lo tomó Fernando Burlando, porque había videos desde un primer momento, lo cual facilita el trabajo de los medios Porque fue y eso en Villa contribuyó Gesell. a un clima social. Exacto. Si no hubiera habido pero lo video que y yo quiero estaba decir- burlando, pero digo, pero 5 sí. chetos matando a un pobre no importaba. Ninguna duda, pero lo que digo es, nunca yo en mi larga carrera profesional, tengo 49 años, vi un caso donde 8 personas imputadas no se defiendan, no hablen y no tengan una estrategia diferente cuando claramente, cuando vos eso mirás fue los extraño. videos... Bueno, Eso eso es lo que él dice. Lejos del lugar y sin hay embargo- 3 o 4 que deberían haber sido condenados por las lesiones leves a los amigos, no por la muerte. Lo que pasa es que los yo no defendió llego la tanto como misma vos. Ya vos persona. ya, o sea, Esa es la gran arrancaste conmigo y diferencia. seguiste de largo. Te Te pasaste de pregunto, dolores. No, yo digo, yo no llego a eso, pero lo que digo es, no se examinó en esta sentencia y no se tuvo en cuenta que hay responsabilidades diferentes, como bien dice Mariano, pero que además los tipos no hablaron. Ahora, Mauricio, No hablaron. ¿por qué no hablaron? Por consejo del abogado que tenían, que era Tomei. Hugo Tomei. Y por algo se los aconsejó. ¿Por qué?